Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El aula intergaláctica. El aula tenía la forma de una espiral ascendente, suspendida en gravedad cero. Cientos de pupitres flotaban en anillos circulares alrededor de una cúpula de cristal reforzado, desde la cual se divisaban las estrellas parpadeando con serenidad desde la negrura del espacio. En el centro, una esfera holográfica proyectaba la palabra, Clase 09G, Análisis comparativo de depredadores interestelares. El público estaba compuesto por especies tan diversas que parecía una exhibición de biología galáctica, seres con exoesqueletos brillantes, otros de piel traslúcida, tentáculos, escamas, antenas, ojos múltiples, y un puñado de humanos seleccionados por mérito excepcional. Todos vestían uniformes de entrenamiento gris oscuro con detalles según su especie de origen. Un silencio respetuoso se mantenía mientras la clase comenzaba. La instructora temporal aún no había llegado. Comencemos el debate mientras esperamos a la humana, dijo uno de los cadetes, un xarriano de piel de obsidiana, con voz rasposa y profunda. Según el archivo del Consejo, la fauna de la Tierra es peligrosa, pero manejable. ¿Peligrosa?, respondió con desprecio un estudiante del planeta Burek, un reptiloide de ojos dorados. Yo sobreviví a un león terrestre en simulación nivel 7. Es rápido, sí, pero predecible. Lo atrapé en una trampa de presión. Ni siquiera es el peor de mi sistema. Varios asintieron. Uno mencionó al tigre, otro al hipopótamo. Cada quien contaba su experiencia como si se tratara de trofeos. Los humanos están demasiado orgullosos de sus criaturas, continuó otro. Las exageran. No hay nada que un buen exoesqueleto no pueda detener. Una risa generalizada se esparció por el aula. Un joven humano, sentado en una de las filas intermedias, bajó la mirada con resignación. Entonces las puertas se abrieron. Y el silencio fue absoluto. Entró una figura esbelta, con traje negro táctico de una sola pieza, sin insignias, con el cabello recogido hacia un lado. Caminaba con paso firme, mirada serena, y una sonrisa imposible de leer. Kira Valen. No traía archivos. No traía acompañantes. No traía armas. Solo traía lo necesario, conocimiento y memoria. Se situó en el centro del aula, donde los sensores reconocieron su presencia y ajustaron la luz para centrarla en ella. Las pantallas a su alrededor parpadearon, y las palabras instructora interina, humana clase 9G se proyectaron en varios idiomas. Kira esperó unos segundos. Los presentes observaban con atención. Algunos curiosos. Otros escépticos. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder. Finalmente, habló. Escuché parte de su conversación antes de entrar, dijo, con voz calmada y modulada. Sobre los depredadores terrestres. Pausa. Afirmaron haber sobrevivido a ellos. Pausa más larga. Algunas miradas orgullosas se cruzaron en la sala. Y entonces Kira sonrió. Conocieron a los amigables. Un murmullo recorrió el aula como una onda sísmica. Algunos alzaron las cejas. Otros consultaron rápidamente sus terminales personales. Pero Kira no se detuvo. Levantó la mano y el centro holográfico proyectó un planeta azul flotando lentamente sobre la sala. La Tierra. No tienen idea de lo que es un verdadero depredador. No conocen la soledad del cazador nocturno. No han sentido una mirada desde la oscuridad, segundos antes del salto. No han oído el silencio exacto que precede al ataque de un depredador inteligente. Ustedes escaparon de dientes. Pero los dientes son lo menos peligroso de mi mundo. Un susurro seco, un pequeño tic nervioso, alguien tragó saliva. Kira giró lentamente sobre sí misma mientras hablaba. Hoy no les voy a mostrar estadísticas. No les voy a enseñar fichas de animales ni esquemas biológicos. Les mostraré lo que nuestros depredadores hacen, cuando no tienen otra opción. Cuando sienten miedo. Cuando protegen. Cuando cazan. Chasqueó los dedos. Y las luces se apagaron. Una única proyección comenzó en 360 grados, sumergiendo el aula en una simulación vívida, hiperrealista. La clase entera se encontraba, de pronto, rodeada de una selva húmeda. Un rugido estremeció la atmósfera. Una sombra se movió entre los árboles.
Unos ojos amarillos parpadearon. Los estudiantes dejaron de ver. Empezaron a sentir. Esto no es un archivo de entrenamiento. Es un archivo de memoria. Extraído directamente de los nervios de una unidad de exploración terrestre que fue devorada. En el visor apareció el rostro de un felino de rayas naranjas. No rugía. No corría. Solo miraba. Analizaba. Calculaba. Y luego, atacaba. Sin previo aviso. El vídeo se detuvo justo cuando el rugido alcanzaba su punto más agudo. Kira volvió a hablar, en voz baja. Y mis queridos alumnos, no es el peor. Ni siquiera el segundo. El tigre, solo mata por hambre. Lo que verán mañana, mata por desafío. Todos permanecieron en silencio. La clase ha comenzado. Bienvenidos al módulo, Gaia, depredadores que evolucionaron junto al miedo. Se giró hacia la consola y activó una secuencia de 6 archivos, cada uno marcado con un símbolo distinto. Uno de ellos llevaba el nombre Homo sapiens y estaba sellado con nivel de autorización Omega. Uno de los alienígenas susurró, apenas audible. ¿Por qué hay un humano entre los depredadores? Y Kira, sin girarse, respondió. Porque somos el único animal que aprendió a matar por ideas. La clase acababa de empezar. Y nadie estaba preparado. El archivo prohibido de Gaia. La noche no existe en el espacio, pero en el interior de la estación académica Carit 12, la oscuridad era absoluta. No por ausencia de luz, sino por voluntad. Las pantallas se mantenían apagadas. Las puertas selladas. Los escáneres externos desactivados. Solo un sector brillaba con una intensidad ominosa, la sala de memoria cuántica, también conocida como el archivo prohibido. Kira Valen caminaba sola a través del pasillo curvado, donde cada paso activaba sensores de identificación de ADN, ritmo cardíaco, improntas cerebrales y registros genéticos. Ninguna otra especie tenía permitido el acceso a lo que estaba a punto de consultar. Cuando la puerta final se abrió, la temperatura descendió 5 grados. No por razones técnicas, sino por la presencia misma del archivo, una inteligencia antigua, construida con fragmentos de mente humana, custodiando los registros más oscuros del planeta Tierra. Kira colocó su mano sobre el núcleo. Una chispa azulada recorrió su cuerpo. No mostró dolor. No mostró sorpresa. Solo dijo una palabra. Gaia. Una voz emergió de todas partes, suave, femenina, imposible de clasificar entre edad o intención. Identidad verificada. Acceso nivel Omega concedido. Bienvenida, instructora Valen. ¿Desea activar el protocolo de observación? Sí. La sala cambió. Ya no era un recinto. Era un bosque. Una sabana. Una tundra. Un desierto. Era todas las geografías de la Tierra al mismo tiempo. Flotaban en capas como una sinfonía de biomas superpuestos, y en cada uno, surgían criaturas. No representaciones. No animaciones. Memorias puras, crudas, sin filtro. El primer segmento se desplegó. Depredador categoría 4, oso polar, Ursus maritimus. Velocidad, 40 km por hora. Peso, 700 kilogramos. Fuerza de mandíbula, 1200 si. Temperatura corporal, resistente a menos 40 grados. Nivel de amenaza para especies no blindadas, extremo. Nivel de amenaza para especies blindadas, alto. Motivo de ataque, territorialidad / hambre / juego. Un grupo de alienígenas, en una misión de observación cercana al Ártico, aparecía en la grabación. La cámara mostraba la serenidad del hielo, el crujir bajo sus pies, el sonido del viento. Y luego, el silencio. Un bulto blanco emergía a la distancia. Primero como una figura hermosa. Elegante. Casi irreal. Hasta que se movió. La grabación se volvió caótica. El oso no rugía. No ladraba. Solo corría. Directo. Preciso. Como una máquina de matar sin freno. La cámara se apagó tras capturar solo 3 segundos del ataque. La siguiente memoria comenzó sin transición. Depredador categoría 3, rinoceronte negro, Diceros bicornis. Tamaño, 1.4 toneladas. Velocidad, 55 km por hora.
Motivo de ataque, agitación mínima / diagonal presencia. Capacidad de embestida, puede atravesar paredes de titanio liviano. Una expedición diplomática que aterrizó en una zona protegida en África. No hubo provocación. No hubo contacto. El rinoceronte simplemente apareció, destruyendo la cápsula de aterrizaje en segundos. Uno de los embajadores alienígenas fue encontrado días después, a 800 metros del lugar, sin sus piernas. Gaia habló. ¿Desea continuar con la siguiente categoría? Kira no respondió. Solo asintió. Depredador categoría 2, elefante africano, Loxodonta africana. Tamaño, hasta 6 toneladas. Motivo de agresión, protección, trauma, memoria. El vídeo no mostraba ataques. Mostraba un cementerio, un campo de huesos, y un elefante caminando lentamente entre ellos. Llevaba 14 años regresando al mismo sitio cada estación seca, buscando a su cría muerta por turistas. En la última visita, destruyó una instalación completa de investigación. No hubo sobrevivientes. No por odio. No por hambre. Por memoria. Y luego, llegó el archivo que Kira sabía que vendría. Depredador nivel 1, Homo sapiens sapiens. Estado, inteligente. Adaptabilidad, total. Mecanismo de depredación, herramientas, estrategia, manipulación, crueldad, emoción, imitación. Motivaciones, venganza, ambición, supervivencia, curiosidad, placer. La grabación no era una. Eran miles. Superpuestas. Humanos cazando con lanzas desde hace 40.000 años. Humanos haciendo fuego con piedras. Humanos usando redes. Humanos usando cebos. Humanos atrapando criaturas 30 veces su tamaño. Humanos no matando por necesidad, sino por deporte. Humanos domesticando lobos, y convirtiéndolos en perros guardianes. Y finalmente, la última escena. Una mujer con una escopeta apuntando a un león. No disparaba. Sonreía. El león daba un paso, y retrocedía. Sabía que no ganaría. Había aprendido. Gaia apagó las imágenes. La información ha sido descargada al aula principal. Protocolo de demostración activado para mañana. ¿Desea añadir algún mensaje personal, instructora? Kira pensó unos segundos. Y escribió solo una línea. Cuando piensen que han conocido a nuestros depredadores, recuerden que los domesticamos. Para que nos sigan, nos sirvan, y nos protejan. Los verdaderamente peligrosos, somos nosotros. Las luces se apagaron por completo. Al día siguiente, nadie olvidaría lo que estaba por venir. Y muchos, desearían nunca haber aprendido. La caza de las sombras. La sala de entrenamiento de la Academia Carit 12 no era una simple instalación. Era una obra maestra de tecnología inmersiva, una simulación ambiental total capaz de replicar no solo el terreno y la flora de cualquier ecosistema conocido, sino también su atmósfera, gravedad, olor, humedad, comportamiento acústico y presión electromagnética. No había diferencia entre el entorno creado y la realidad. Y esa mañana, Kira Valen había activado algo que no se utilizaba desde el protocolo Talzor, el modo Gaia Depredadores terrestres nivel 9-3, caza asimétrica. Los 30 cadetes ingresaron al simulador con expresiones de seguridad mezcladas con curiosidad. La mayoría creía que se trataba de una lección visual o una simulación guiada. Al recibir sus kits de observación sin armas, muchos asumieron que se trataba de una simple prueba de conocimiento. Y entonces, la realidad cambió. El mundo desapareció. En su lugar, apareció una jungla húmeda, tropical, húmeda y hostil. La niebla colgaba baja, pegajosa. Las hojas goteaban. Los sonidos no eran reconocibles, zumbidos profundos, rugidos lejanos, crujidos bajo tierra. No había voz introductoria. No había instrucciones. Solo un mensaje flotando en el aire digital. Observa, sobrevive, comprende. Los cadetes se dispersaron. Algunos se agruparon por especies, otros confiaron en sus sensores personales, creyendo que podrían mapear el terreno en segundos. Pero el sistema estaba preparado. Las señales se distorsionaban, las brújulas giraban sin sentido, los drones quedaban atrapados por lianas invisibles. En menos de 5 minutos, el primer grito ocurrió. No fue un rugido, ni una explosión.
Fue un alarido agudo, cortado abruptamente. Una cadete del sistema Cubor, famosa por su velocidad y su capacidad de camuflaje, había desaparecido de la red. Su comunicador mostraba latidos acelerados, y luego, nada. El resto se detuvo por un instante. Fue parte de la simulación, pensaron algunos. Pero la niebla se espesó. Y la selva despertó. Del follaje surgieron ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz. Criaturas cuadrúpedas, algunas con colmillos como espadas, otras con garras curvas. Tigres, panteras, leopardos, hienas, incluso babuinos con rostros distorsionados de agresión. No atacaban de inmediato. Acechaban. Calculaban. Juzgaban. La simulación no era sobre animales hambrientos. Era sobre animales inteligentes, acostumbrados a probar a su presa antes de moverse. Uno de los cadetes más confiados, un reptiloide del sistema Aru, se separó del grupo, convencido de que podía escalar los árboles para obtener una vista táctica. Trepó rápido, seguro, hasta que una sombra cruzó sobre él. Una silueta. Alas. Un águila arpía. Lo sacó del árbol como si fuera una presa natural. Sus gritos fueron breves. Sus restos, inexistentes. Los sensores de seguridad de la academia estaban en modo pasivo. El protocolo de Kira especificaba, intervención solo ante daño cerebral irreversible. Todo lo demás, era permitido. Y así comenzó la verdadera lección. Los grupos intentaron reagruparse. Una especie insectoide usó feromonas para atraer aliados. Pero las feromonas también atrajeron a otro ser, un oso pardo. El enfrentamiento no fue equilibrado. El oso no fue disuadido por las armas sónicas. Ni por escudos defensivos. Ni por amenazas visuales. Lo único que detuvo al oso fue saciarse. A esa altura, 6 cadetes habían desaparecido. Y entonces, vino el cambio atmosférico. El calor descendió. El suelo se volvió fangoso. Las sombras, más largas. Ya no era selva. Era sabana nocturna. Y en la distancia, se escucharon tambores. Pero no había músicos. Solo una hiena, riendo. El miedo se extendió. No por el peligro físico, sino por algo más primitivo, la sensación de ser observado, cazado, analizado. Los depredadores de la tierra no solo cazaban por hambre. También jugaban. Probaban. Se burlaban. Uno de los alienígenas más antiguos, veterano de 3 campañas militares y sobreviviente de encuentros con criaturas marinas de Gliese 4, cayó de rodillas al ver el reflejo de un par de ojos en el agua. Un cocodrilo. Inmóvil. Silencioso. Letal. Y fue entonces cuando un nuevo mensaje apareció flotando en el aire del simulador. Recuerda, esto es una simulación. Pero ellos, no lo saben. Kira observaba todo desde la cabina de comando, en silencio. Tomó una nota en su tablilla. Los que sobrevivan esta noche, nunca volverán a burlarse de la Tierra. Apagó el canal de comunicación. Y dejó que la selva decidiera quién era digno de continuar. Cuando cazadores se vuelven presas. La sabana se extendía como una alfombra de oro sucio, punteada por árboles solitarios y pasto alto que susurraba con cada ráfaga de viento. La niebla había desaparecido, pero lo que trajo la claridad fue mucho peor que la incertidumbre. Ahora podían ver. Ver demasiado. Ver lo que antes solo sentían. Quedaban 18 cadetes. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Los sensores de sus trajes registraban sudor, pulsaciones elevadas, deshidratación. No era solo el calor, ni el cansancio físico. Era el desgaste mental. La presión constante de no saber quién lo seguía. Uno de los más hábiles, Qatar, un rastreador del sistema Karru, había comenzado a marcar cada paso que daba. Su raza era famosa por detectar presencias invisibles, por distinguir patrones en el caos. Él, que había seguido bestias imposibles a través de tormentas eléctricas, ahora, temblaba. Sabía que algo andaba mal. La sabana parecía vacía, pero sus instintos gritaban lo contrario. El aire vibraba distinto. Los sonidos eran demasiado correctos. Como si el entorno intentara imitar la normalidad. Y entonces, lo comprendió, estaban siendo guiados. Los depredadores no cazaban al azar. Los estaban acorralando. No por hambre. No por defensa.
Por deporte. Qatar intentó advertir a los demás, pero fue tarde. Un chillido desgarrador cortó el cielo cuando un ser, parecido a una mancha negra con garras, emergió desde la copa de un árbol y se lanzó sobre una cadete aviana. El golpe fue brutal, preciso, final. Un leopardo. La simulación no replicaba solamente animales. Replicaba comportamientos de caza perfeccionados durante millones de años. El grupo corrió. No hacia la seguridad, porque no la había. Corrieron por puro impulso, por la desesperación de sobrevivir un minuto más. Pero la sabana se transformó de nuevo. El pasto se hizo más espeso. La humedad volvió. El suelo se volvió resbaloso. El entorno cambiaba con cada error que cometían. Y entonces, algo surgió del agua. Los sobrevivientes, empapados, agotados, llegaron a un pantano artificial. Las luces del día parecían apagadas. Todo era gris, denso, fétido. Nadie notó el movimiento bajo la superficie, hasta que fue demasiado tarde. Una fuerza titánica atrapó por la pierna a un cadete de gran tamaño y lo arrastró bajo el lodo en menos de 2 segundos. Solo se escuchó un burbujeo. Un hipopótamo. Los alienígenas no lo conocían. Asumieron que era una criatura herbívora. Pacífica. Lenta. Hasta que vieron su mandíbula aplastar una piedra del tamaño de un casco. Ahora quedaban 13. Y el simulador aún no había desplegado su nivel final. En la sala de observación, Kira lo sabía. Todos los comportamientos registrados hasta ahora eran animales actuando por instinto. Por defensa. Por hambre. Pero la última fase, no se trataba de eso. Se trataba de coordinación. Estrategia. Lenguaje. Emoción. Kira activó el último módulo. PAC 03, Canis lupus familiaris. Los alienígenas vieron aparecer perros. Primero 1. Luego 2. Luego 5. Los reconocieron. Los habían visto en informes. Domesticados. Leales. Guardianes. Pero estos no eran mascotas. Eran perros salvajes. De pelaje manchado, ojos penetrantes. No ladraban. Susurraban entre ellos. Se movían en formación. Rodeaban. Fingían retirarse para atacar por el flanco. Y entonces ocurrió algo que ningún cadete había experimentado en una simulación. Uno de los perros no atacó. Se sentó. Y observó. Evaluó. Escogió al más débil. Y ese fue el próximo en caer. Fue entonces cuando uno de los alienígenas, un cadete enorme de armadura roja, soltó su arma, se arrodilló, y comenzó a sollozar. Ya no podía. Ya no sabía cómo luchar contra algo que no podía comprender. Uno de los perros se acercó a él. No lo mordió. Solo lo olfateó, y se alejó. No era una presa digna. La lección era clara. No todos merecen ser cazados. Algunos, no valen el esfuerzo. Kira observó sin emoción. La grabación mostraba ahora 11 puntos de vida activos. Todos dispersos. Todos aterrados. Todos, humillados. Y entonces activó el anuncio final. Prepararse para enfrentar al depredador alfa. Los árboles desaparecieron. La oscuridad se volvió total. Y en medio del silencio más absoluto, una pisada humana sonó en la tierra digital. La verdad del Homo sapiens. El suelo bajo sus pies ya no crujía. No había hojas. No había pasto. No había agua. Solo polvo. Ceniza. Oscuridad. Los 11 cadetes restantes flotaban en silencio, como si el simulador hubiera colapsado. Pero no era un error. Era la etapa final. El núcleo del protocolo Gaia. Y entonces lo vieron. Una figura humana. Solitaria. De pie. Sin armas. Sin armadura. Descalza. Avanzaba lentamente hacia ellos. Sus ojos no brillaban, pero quemaban. Sus manos estaban vacías, pero firmes. Sus pasos, constantes. La pantalla superior, invisible para los cadetes pero visible para los supervisores, mostraba la designación. Depredador alfa, Homo sapiens, fase cognitiva avanzada. Comportamiento, adaptable, creativo, impredecible. Motivación, supervivencia, dominio, exploración, desafío.
Estado emocional, neutral activo. Riesgo proyectado para especies observadoras, total. Los alienígenas observaron con incredulidad cómo la figura humana se detenía frente a ellos y simplemente esperaba. Uno de los cadetes, entrenado en evaluación de amenazas, intentó escanear al humano. El resultado fue aterrador. Imposible predecir comportamiento. Riesgo de reacción extrema, 97%. Reacción esperada, variable. Resultado de contacto, desconocido. Pero el humano no atacó. Tampoco habló. Solo se inclinó, y dibujó una figura en el suelo. Un círculo. Una trampa. Los sensores indicaban que no había nada físico ahí. Pero la mente alienígena retrocedió. Fue en ese momento que los datos comenzaron a desplegarse en la mente de cada cadete, no como una lección, sino como una cascada de memorias compartidas. Un humano atrapando a una pantera con un sistema de poleas construido con ramas y hojas. Una niña humana dominando un halcón con gestos y miradas. Un grupo de humanos cazando elefantes con lanzas hace 40.000 años. Un explorador solo, sobreviviendo durante 90 días en un ambiente hostil sin comida ni agua, construyendo herramientas desde piedras. Los recuerdos no eran simulaciones. Eran reales. Tomados directamente de archivos históricos, biológicos, militares, incluso psicológicos. La humanidad, esa especie frágil, vulnerable, había aprendido a dominar un planeta letal. No adaptándose, sino doblegándolo. Y luego vino el archivo más temido de todos. Archivo, conflictos humanos, guerras. Las imágenes eran imposibles de ignorar. Hombres enfrentando tanques con cócteles Molotov. Mujeres peleando por su pueblo con rifles heredados. Soldados luchando semanas sin dormir, por compañerismo. Niños creando trampas en zonas invadidas para proteger a sus hermanos. Los alienígenas no entendían. ¿Por qué sonreían los humanos mientras ardía el mundo a su alrededor? Y entonces llegó el clip final. Un soldado humano atrapado, rodeado por enemigos. Herido. Sin municiones. Pero no se rendía. Se reía. Y gritaba algo que la simulación tradujo para todos los presentes. Eso es todo lo que tienen. Acto seguido, corrió directamente hacia el enemigo. Sin armas. Sin oportunidad de ganar. Con la intención de morir, haciendo daño. Los sensores del simulador se dispararon. 5 cadetes colapsaron. Uno intentó salir. No encontró la puerta. El humano del simulador seguía de pie, observándolos. Y por primera vez, sonrió. Kira Valen activó el mensaje final del módulo. Ustedes conocieron a nuestros animales. Sobrevivieron a nuestros depredadores. Pero hoy, vieron al único ser vivo que convirtió el miedo en combustible. Al único que, rodeado por bestias, las domó. Al único que, enfrentado a monstruos, se convirtió en uno peor. Al único que el universo nunca debería subestimar. Los 11 cadetes no reaccionaron. El silencio era completo. Y el humano, desapareció. La simulación terminó. Y la clase entendió, finalmente, lo que Kira había dicho el primer día. No conocieron a los verdaderos depredadores. Hasta ahora. Graduación bajo juramento. El simulador Gaia se apagó, y la penumbra habitual de la sala de entrenamiento regresó como un suspiro de alivio, aunque nadie se atrevía a relajarse. Los 11 cadetes restantes estaban exhaustos, magullados y con la mirada perdida. La única luz provenía del holograma central, que proyectaba las palabras. Módulo Gaia completado, 11 de 30 sobrevivientes. Kira Valen emergió de las sombras. Sus zapatos resonaron sobre el metal pulido mientras avanzaba entre los cuerpos adoloridos. No llevaba arma, pero su sola presencia era suficiente para imponer silencio absoluto. Bienvenidos de vuelta, dijo, con voz neutra. Aquellos de ustedes que aún pueden moverse, por favor, formen fila. Con pasos vacilantes, los cadetes se alinearon. Algunos rodaron los hombros, otros se sostuvieron la cabeza con las manos. Un joven reptiloide apoyó la frente en el brazo, intentando detener el temblor de su cuerpo. Una alienígena aviana se acomodó el plumaje chamuscado. Todos compartían un mismo pensamiento. Habían subestimado a la Tierra. Habían creído conocer sus depredadores,
hasta que descubrieron a sí mismos como presa. Kira alzó la mano. El holograma se transformó para mostrar cada símbolo de especie con la marca de aprobación o de falla. Solo 11 símbolos parpadearon en verde, el resto estaban en rojo, cubiertos por una X ominosa. Felicidades, cadetes, continuó. Solo 11 de 30 han demostrado el valor, la adaptabilidad y la templanza para. Se detuvo un instante y buscó sus palabras con precisión. Para comprender lo que significa ser un depredador verdadero. Un murmullo recorrió la sala. ¿Comprender? ¿Cómo podía alguien entender el terror que acababan de vivir? Pero Kira no ofreció explicaciones adicionales. Giró hacia una consola lateral y pulsó un icono marcado con un emblema circular, el símbolo oficial de graduación de la Academia del Consejo. Un halo de luz cubrió a los 11 cadetes, y una grabación suave comenzó a reproducirse, con un narrador anciano humaniforme. Cadetes del módulo Gaia, por el presente juramento se comprometen a no subestimar jamás la ferocidad de ningún depredador. Recordar que el miedo es un arma tanto como un escudo. Utilizar el conocimiento adquirido para respetar, no para humillar. Reconocer que la inteligencia y la capacidad de adaptación pueden convertir a la presa más indefensa en el cazador más astuto. Defender siempre la soberanía de su mundo, pero sin olvidar la humildad ante lo desconocido. Los cadetes inclinaron la cabeza y repitieron en voz baja, especie por especie, las cláusulas del juramento. Sus voces sonaban como ecos temblorosos, pero cargados de una nueva convicción. Cuando la última frase resonó en el aire, el holograma final proyectó la silueta de un humano. Al centro, en letras mayúsculas. Graduación clase 09G instructora, Kira Valen. La cúpula de cristal se iluminó de azul. Un aplauso inesperado resonó, suave al principio, luego con más fuerza. Los Eleven cadetes aplaudían a Kira, no como a una simple instructora, sino como a una reveladora de verdades ocultas. Habían entrado pensando que la Tierra era un zoológico manejable. Salían sabiendo que habían enfrentado al verdadero depredador alfa, al Homo sapiens, y que jamás verían su propio mundo con los mismos ojos. Kira mantuvo la sonrisa. No era una sonrisa de victoria, sino de reconocimiento. Se acercó y depositó en cada uno de los graduados una medalla circular plateada, con la figura de un lobo y un tigre luchando en equilibrio, símbolo de respeto mutuo entre cazadores naturales. Lleven esto a sus mundos, dijo ella, mientras colocaba la última medalla. Que recuerde el precio que pagaron por conocer la verdad. Y que nunca la olviden. Con eso, Kira se dio la vuelta y, sin mirar atrás, abandonó el aula. La puerta se cerró con un suave susurro, y la luz azul desapareció, dejando a los graduados sumidos en un resplandor dorado de esperanza y temor entrelazados. Mientras los 11 cadetes salían de la sala, algo resonó en sus mentes. La voz de Kira en aquel primer día, clara como un trueno sereno. Porque somos el único animal que aprendió a matar por ideas. Y así, con el juramento grabado en su ADN cultural, la clase 09G partió hacia sus misiones interplanetarias. Cada uno llevaba consigo un nuevo respeto por la fuerza primigenia de la Tierra, y una promesa silenciosa de no volver a subestimar jamás a aquello que no comprendían por completo.